No había pisado una instalación militar desde el día en que me jubilé, y pensaba seguir así. Años atrás, mi trabajo había consistido en dar sentido a la tecnología clasificada, de la que oías rumores pero nunca veías. La última misión me dejó desilusionado y preguntándome si algo de todo aquello merecía la pena. Por eso, cuando recibí la llamada del director Wells, mi primera reacción fue colgar. «No es una petición, Sam», había dicho. «Eres el único cualificado para lidiar con lo que estamos viendo aquí por última vez. Entonces has terminado». Me dije que aún podía negarme, que todo esto podría ser el dolor de cabeza de otra persona. Pero la curiosidad es algo difícil de vencer, y Wells lo sabía. Así que aquí estaba yo, de pie en medio de un hangar del Área 51, mirando fijamente una pesada puerta de acero, del tipo que sugería algo que valía la pena mantener oculto. Wells esperaba al otro lado, apoyado en el borde de una mesa repleta de archivos y monitores. Me echó un vistazo, probablemente fijándose en las líneas y los grises que había añadido la jubilación. «Me alegro de verte, Sam», dijo en un tono que parecía casi sincero. «No habríamos llamado si no fuera importante. Saltémonos las formalidades, Wells. ¿Por qué estoy aquí?». Asintió y se enderezó. «Sígame». Me condujo por un estrecho pasillo, pasando los controles de seguridad y los escáneres de retina. Hace aproximadamente un año adquirimos algo inusual, un dispositivo que un equipo había desenterrado de un antiguo yacimiento en el desierto de Nevada. Estaban trabajando en un proyecto no relacionado cuando lo encontraron enterrado bajo la arena. Lo trajimos aquí para estudiarlo, pero hay algo más de lo que pensamos en un principio. Mills hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Se abre cada 18 horas y no se abre a ningún lugar de la Tierra». Estuve a punto de reírme, pero Wells tenía cara de no haber dormido en mucho tiempo. «¿Qué quiere decir con eso?» «No en esta Tierra». Me miró y juraría que en sus ojos había un destello de algo parecido al miedo. «Ya lo verás». Llegamos a otra puerta, esta fuertemente custodiada. Wells hizo un gesto a los guardias y estos se apartaron para dejarnos pasar. Dentro había una sala más pequeña y oscura, vacía excepto por un objeto, una puerta de unos 3 metros de altura, hecha de un material parecido a la piedra. A primera vista parecía antiguo, algo que se podría esperar ver en un museo y no en una base militar de alta seguridad. «¿Cuándo se abre?», le pregunté. «Dentro de 20 minutos», contestó mirando el reloj. Estudié la puerta. De cerca era aún más extraña, una textura áspera y desgastada, como si hubiera estado expuesta a la intemperie durante siglos. Pero cuando la miré más de cerca, me di cuenta de que tenía sutiles marcas grabadas en el marco, símbolos que me resultaban vagamente familiares, pero que no podía ubicar. Volví a mirar a Wells. ¿Qué hay al otro lado? Hasta ahora solo he podido vislumbrarlo, pero lo suficiente para saber que es extraño. ¿Extranjero como en otro país? ¿Extranjero como en otro mundo? Sam, estamos viendo paisajes y criaturas que no existen aquí. Hemos instalado cámaras remotas para capturar lo que podemos, pero el equipo lucha por mantener una alimentación constante. Las imágenes aparecen y desaparecen como si el propio lugar no quisiera ser visto. Justo cuando terminó de hablar, la puerta empezó a parpadear y un zumbido bajo llenó la sala. Observé, incapaz de apartar la mirada, cómo la estructura se estabilizaba. La antigua piedra que solidificaba el centro de la puerta se llenó de una imagen, como una ventana que se abría a otro lugar. Una exuberante vegetación se extendía al otro lado, imponentes árboles de hojas azul oscuro y enormes plantas parecidas a helechos que se mecían con la brisa. El aire parecía brumoso, casi resplandeciente. Se me acelera el pulso. ¿Esto está vivo? Wells asintió. Cada 18 horas, como un reloj. No sabemos a dónde conduce, pero parece bastante estable. Hemos hecho todas las pruebas posibles desde este lado,
Pero la realidad es, Sam, que necesitamos a alguien que lo atraviese. Estás bromeando. Ojalá lo estuviera. Me sostuvo la mirada. Esto es para lo que estás aquí. Un viaje para explorar el otro lado y traer todo lo que puedas encontrar. Cualquier cosa que pueda explicar esto. Me volví hacia la puerta, incapaz de deshacerme de la sensación de que se trataba de algún truco elaborado. Pero el zumbido en la habitación era real. La forma en que se me erizó la piel al ver este paisaje alienígena. Sentí la atracción de lo desconocido, la razón por la que había aceptado trabajos como este en primer lugar. Necesitaré algunas cosas, dije, sin apartar la vista de las hojas que se movían y el aire resplandeciente del otro lado. Lo tenemos cubierto. Un dispositivo de anclaje temporal para mantenerte sincronizado con nuestra línea temporal. Lentes de biosincronización para ayudarte a procesar cualquier cosa alienígena, por si acaso. Un escáner neuromapping para monitorear cualquier cambio. Son experimentales, pero deberían ayudar. Experimental era el código para no probado. Típico. Pero en este punto estaba demasiado adentro para volver atrás. Wells miró su reloj. La puerta permanecerá abierta durante 30 minutos y luego se cerrará hasta la próxima ventana, dentro de 18 horas. Dejé que el peso de eso se hundiera, así que una vez que pase, estaré atrapado allí un día entero. Así es, 18 horas antes de que vuelva a abrir. Wells hizo una pausa y añadió: Hemos enviado drones para comprobar la atmósfera. Es respirable. No hace falta equipo de oxígeno, solo una máscara de filtro estándar en caso de partículas desconocidas. Es lo más parecido a las condiciones terrestres que podíamos esperar. 18 horas más de lo que había planeado, pero la única forma de reunir información significativa. Wells enarcó una ceja. ¿Sigues dispuesto? Asentí con la cabeza. No he venido aquí para observar desde la barrera. Hizo un leve gesto con la cabeza e indicó a un técnico cercano que empezara a activar el equipo que necesitaría. El dispositivo de anclaje temporal que llevaba atado a la muñeca pesaba más de lo esperado, y la pantalla mostraba una cuenta atrás, hasta la próxima apertura de la puerta. Las lentes BioSync, una vez colocadas, mejoraron mi visión, agudizando la vista, pero distorsionando sutilmente la periferia. Me costaría acostumbrarme, pero si conseguían mantenerme sincronizado con lo que hubiera al otro lado, me las arreglaría. El escáner de mapeo neurológico se apoyaba cómodamente en la base de mi cráneo, diseñado para controlar cualquier cambio cognitivo o efecto secundario. «Ya estás listo», dijo Wells con tono seco, aunque percibí la inquietud en sus palabras. «Recuerda que es territorio desconocido. Mantén el dispositivo de anclaje intacto. Estaremos vigilando, pero una vez que hayas pasado, depende de ti hasta la próxima ventana». El centro de la estructura adquirió un tenue resplandor verde que poco a poco se fue agudizando hasta convertirse en una imagen. Me acerqué y vi por primera vez el mundo alienígena. Vegetación espesa, hojas de un azul intenso en árboles altísimos y plantas extrañas y enormes que me resultaban familiares y a la vez inquietantemente alienígenas. Una última mirada a Wells. Asintió con la cabeza. Respiré hondo y extendí la mano. La superficie del portal estaba caliente y al pasar la mano por ella, sentí un cosquilleo parecido a la electricidad estática. Di un paso adelante y dejé que me atrajera por completo. Me invadió una oleada de frío y el mundo del otro lado me golpeó con una oleada de sonidos y olores demasiado intensos para ser terrenales. En cuanto crucé el umbral, la puerta se cerró tras de mí. Mi reloj marcaba las 18 horas que faltaban para la próxima apertura, un duro recordatorio del tiempo que pasaría aquí, alejada de todo lo que me era familiar. Respiré despacio, el aire rico y húmedo, casi demasiado lleno, con un toque de algo dulce y metálico. Las lentes BioSync ajustaron mi visión en la atmósfera tenue, pero extrañamente clara. Miré a mi alrededor, observando el paisaje alienígena.
Altos árboles se alzaban en densos grupos, sus troncos gruesos y estructurados, cada hoja de un azul metálico intenso que brillaba ligeramente. El suelo estaba cubierto de maleza espesa y enmarañada, helechos del tamaño de una puerta de coche enredados en lianas, y la luz, aunque suave, parecía provenir de todas partes a la vez. Un resplandor ambiental, como si el propio aire estuviera impregnado de él. Activé mi dispositivo de muñeca y bajé el ancla temporal. A medida que me adentraba en la vegetación, la pantalla mostraba pequeñas fluctuaciones al ajustarse a la diferencia horaria entre los mundos, pero en general permanecía estable. De momento, el equipo aguantaba, y el silencio a mi alrededor parecía casi pacífico. Entonces me llamó la atención un movimiento. Una gran criatura parecida a un insecto corría por el suelo. Parecía casi un trilobite, pero con patas alargadas que levantaban su cuerpo varios centímetros del suelo. Se escabulló entre la maleza en cuanto lo enfoqué y desapareció con un leve crujido. Mi primera reacción fue de alivio. La criatura se había mostrado cautelosa, alejándose más que acercándose a mí. Aún así, la familiaridad de su forma me resultó inquietante, como si estuviera contemplando algo del pasado remoto de la Tierra. Seguí adelante, pisando con cuidado las gruesas raíces y la maleza, deteniéndome cada pocos metros para observar lo que me rodeaba. La vegetación se hacía más densa a medida que me alejaba de la ubicación de la puerta, pero las lentes BioSync me ayudaron a ajustar mi visión para seguir el movimiento y resaltar las formas. Entre la maleza pronto encontré un estrecho rastro de animales. La débil depresión de repetidas pisadas se clavaba en la tierra. Seguí el sendero a paso lento, observando cada detalle a mi alrededor. A lo lejos resonaban extraños cantos de pájaros, pero no vi señales de las criaturas que los emitían. Me pregunté si alguno de los drones habría captado grabaciones de esos sonidos. La idea me hizo sentir como un intruso, un visitante en un lugar en el que no tenía derecho a estar. La idea se me quedó grabada en la cabeza, haciéndome estar alerta a los más mínimos cambios en mi entorno. Al cabo de una hora de exploración, noté algo inusual, una serie de marcas grabadas en el tronco de un árbol. Los dibujos eran ásperos, casi erosionados por el tiempo, y formaban figuras que parecían símbolos o un lenguaje. Me acerqué a uno de los grabados con el dedo. Parecía piedra endurecida, roca en lugar de madera, fría al tacto. Activé mi escáner de mapas neuronales y el aparato zumbó ligeramente al captar los grabados. Si estos símbolos tenían un significado, tal vez el equipo del Área 51 pudiera descifrarlos. Pero había algo que me inquietaba. La sensación de que pertenecían a una inteligencia desaparecida hacía mucho tiempo. Me di cuenta de que tal vez yo no fuera el primer ser humano o similar en pisar este lugar. Seguí avanzando por el sendero, aunque las marcas continuaban apareciendo aquí y allá, grabadas en los árboles o en alguna roca. Cada vez eran más tenues, más erosionadas, como si hubieran sido dejadas mucho tiempo atrás, casi borradas por el tiempo. Finalmente, el camino se abrió en un pequeño claro, y ahí es donde encontré la primera evidencia real de otros visitantes. Una huella parcial en la tierra blanda, casi humana en tamaño y forma, pero ligeramente alargada, con dedos estrechos que terminaban en punta. Me arrodillé y examiné la huella de cerca. Sin duda era humana, pero tenía sutiles diferencias que la hacían parecer alienígena. Un escalofrío me recorrió la espalda. Alguien había caminado por aquí antes, y no distaba mucho de ser humano ni en tamaño ni en forma. Documenté la huella con la cámara del ancla temporal, con cuidado de no perturbarla. Al levantarme y continuar por el claro, noté que el aire había adquirido una ligera neblina. Las lentes de biosincronización se adaptaron a la luz cada vez más tenue, pero no pude evitar la sensación de que mis movimientos eran más lentos. Eché un vistazo al ancla temporal y noté una lectura extraña, una ligera fluctuación en la pantalla. El tiempo se movía de forma diferente aquí, tal vez cambiando sutilmente su ritmo,
y sentí el peso de cada segundo que pasaba de una forma que nunca había sentido en la Tierra. A medida que avanzaba, empecé a sentir una leve estática en la mente, como la sensación de rememorar un recuerdo que no podía ubicar. No era una amenaza inmediata, pero la sensación persistía, ensombreciendo mis pensamientos mientras continuaba por el bosque. Más adelante, vi un conjunto de herramientas desgastadas, oxidadas y abandonadas cerca de la base de un árbol, apenas visibles bajo una gruesa capa de enredaderas y hojas. Arrodillándome, aparté el follaje para verlas más de cerca. Eran primitivas para nuestros estándares, una vieja piqueta de metal y un pequeño cincel, del tipo que podría haberse utilizado para cavar o tallar. ¿Cuánto tiempo llevaban aquí? ¿Meses? ¿Años? ¿Décadas? El escáner de mapas neuronales zumbó al detectar las herramientas, y me pregunté si su diseño guardaría alguna relación con los símbolos que había visto antes. Era como si alguien hubiera estado aquí, estudiando, quizá buscando algo, igual que yo ahora. Las herramientas lo hacían aún más real. Alguien había estado aquí antes, tal vez incluso había hecho su vida aquí. Me levanté y miré alrededor del claro con mayor cautela. El inquietante silencio había vuelto, solo roto por el leve susurro de criaturas que se movían entre la maleza. No estaban a la vista, pero sí lo bastante cerca como para hacer notar su presencia. Pasaron las horas, y me aventuré en las profundidades, encontrando plantas y pequeñas criaturas, cada una de ellas lo bastante familiar, como para inquietarme. Encontré otra huella, esta vez más grande, incrustada en el suelo blando, y con signos de que algo más pesado la había presionado. Lo que había dejado esta huella era grande, posiblemente depredador, y había pasado por aquí recientemente. Respiré hondo, recordándome que estaba aquí para explorar, para documentar, y que el miedo no me ayudaría. Pero la conciencia de que no estaba sola pesaba sobre mí, aunque no hubiera visto a ningún otro ser inteligente. Las señales de visitantes anteriores me dejaron con una inquietud espeluznante. Lo que fuera que hubiera estado aquí podría seguir cerca, observando. Finalmente llegué a una gran formación rocosa. Grabados en la cara de una de las rocas estaban los símbolos de nuevo, más claros que los otros que había visto, casi frescos esta vez. Estaban dispuestos en forma circular, con un símbolo más grande y definido que los demás, una espiral que parecía atraer mi mirada hacia el interior. Retrocedí para echar un último vistazo cuando empezaba a anochecer. El resplandor de la atmósfera se desvanecía, y supe que tenía que montar un refugio temporal y esperar a que pasara la noche. 18 horas me parecieron más largas de lo que esperaba, sobre todo sabiendo que la única forma de volver era a través de la puerta, y con la posibilidad de que el propio mundo se resistiera a mi regreso, rondándome por la cabeza. A medida que pasaban las horas, la maravilla inicial del mundo alienígena se desvaneció, dando paso a una tensión que podía sentir bajo mi piel. Seguí moviéndome, con los ojos escrutando la maleza, pero sentí el peso de algo mucho más grande e inteligente. Me observaba desde fuera de mi vista. No había duda de que ya no era un simple explorador. Formaba parte de un experimento. Después de unas 4 horas, descubrí los primeros restos humanos, un cráneo enterrado en un montón de tierra oscura. El tiempo había erosionado los huesos y en la superficie había restos de lo que parecían algas, casi mimetizadas con el entorno. Por un momento no pude apartar la mirada, atrapada entre el horror y una creciente curiosidad. ¿Cuántos habían venido aquí solo para dejar trozos de sí mismos? Documenté los restos, haciendo fotos y anotando mentalmente todos los detalles para el informe si algún día llegaba a presentarlo. Mientras escudriñaba cuidadosamente la zona alrededor del cráneo, me fijé en algo garabateado en una roca cercana. Unas letras inestables y desiguales grabadas en la superficie decían: «Te observan soñar».
El mensaje me golpeó más fuerte de lo que esperaba y echó raíces en mi mente. No podía quitarme de la cabeza la idea de que la inteligencia que estuviera aquí no se limitaba a observar pasivamente, sino que buscaba activamente una conexión más profunda, quizá incluso con las mentes de sus visitantes. Era como si el mundo alienígena pudiera leerme, arrancándome pensamientos y recuerdos para sus oscuros propósitos. A medida que avanzaba por el camino, empecé a sentir una presión en la cabeza, como una migraña leve, un latido sordo en el fondo de mi mente. Mi dispositivo de anclaje temporal vibraba ligeramente, mostrando ligeras fluctuaciones. El tiempo aquí parecía menos estable de lo que me había dado cuenta, como si tuviera sus propias mareas, arrastrándome dentro y fuera de sincronía con la Tierra. Cada fluctuación me provocaba una oleada de desorientación, y tuve que apoyarme en un árbol cercano y respirar hondo para calmar la mente. Luego llegaron los susurros, mezclados con el susurro de las hojas y los lejanos gritos de los animales. Eran como fragmentos de voces, fragmentos de frases que no conseguía descifrar, pero lo bastante familiares como para despertar recuerdos que creía haber enterrado. Las voces resonaban en todas direcciones, y yo sabía que no eran reales, pero eso no disminuía la inquietante sensación que creaban. Activé mi escáner de neuromapping con la esperanza de que los datos me dieran una idea objetiva de lo que estaba ocurriendo. El aparato zumbó en silencio, pero al cabo de unos minutos, la pantalla mostró un error: interferencia ambiental. Maldije al darme cuenta de que este mundo podía estar afectando a mi equipo tan deliberadamente como a mí. Seguí adelante, tratando de ignorar los susurros. El sendero me condujo a otro claro, donde la vegetación crecía enmarañada, alrededor de un pequeño altar de piedra. Símbolos similares a los que había visto antes estaban grabados profundamente en su superficie, y sentí la piedra extrañamente cálida bajo mi mano. Los símbolos eran más claros aquí, intrincadas espirales y líneas irregulares que contaban una historia que no podía descifrar. Un destello metálico me llamó la atención. Me agaché y saqué de la tierra una cantimplora parcialmente enterrada. Era vieja, estaba maltrecha y llevaba la insignia de lo que parecía una unidad militar. Fruncí el ceño y examiné la cantimplora, preguntándome cuánto tiempo llevaría aquí. Su superficie metálica estaba corroída y había lo que parecía barro seco alrededor del borde, pero era claramente humana. Vi otro texto garabateado al azar en una sustancia parecida al carbón en el propio altar. No te fíes de la puerta. Las palabras parecían más una advertencia que un consejo, cargadas de la desesperación de alguien que sabía que nunca volvería. Si no se podía confiar en la puerta, ¿qué significaba eso para mí? ¿Qué les había hecho a los que habían venido antes? Cuando me levanté, vi movimiento por el rabillo del ojo. Al girarme, vi criaturas que parecían casi humanas, pero retorcidas, deformes. Estaban agazapadas en las sombras, más allá de la línea de árboles. Tenían los ojos demasiado grandes y la piel moteada de manchas oscuras que parecían casi hongos. Uno de ellos inclinó la cabeza y me observó con una expresión que se acercaba inquietantemente al reconocimiento. Me asaltó una sensación nauseabunda. No eran simples animales, eran humanos, o lo habían sido alguna vez, adaptados a este mundo de un modo que los mantenía vivos, pero los despojaba de su humanidad. Retrocedí, con el corazón palpitante, mientras ellos se retiraban lentamente hacia las sombras, sus ojos fijos en mí con curiosidad y desesperación. Mi dispositivo de anclaje temporal empezó a parpadear de forma errática, y mis lentes de biosincronización se volvieron borrosas por un momento antes de volver a enfocar. La puerta estaba en algún lugar del camino por el que había venido, pero con la cuenta atrás del ancla cada vez más errática, no podía estar seguro de llegar a tiempo. Y después de ver lo que les había pasado a los otros visitantes, no estaba seguro de que la puerta fuera mi salida.
¿Y si la puerta me retenía aquí a propósito? ¿Un señuelo que atraía a la gente solo para cambiarla? Me obligué a moverme, mis pasos se aceleraron y la urgencia se convirtió en miedo. Tenía que volver a la puerta, pero a cada paso el entorno parecía cambiar, como si los árboles se reorganizaran sutilmente. Era difícil saber si caminaba en círculos o si el mundo me impedía salir. Al cabo de un rato, tropecé con otro pequeño claro y se me encogió el corazón al darme cuenta de que ya lo había visto antes. El mismo altar, los mismos símbolos, como si me hubieran guiado de vuelta. Pero esta vez había algo nuevo, una pequeña placa de metal enterrada en el suelo. Quité la suciedad y la reconocí como una placa de identificación. El nombre apenas era legible. El metal estaba oxidado, pero era suficiente para confirmar lo que me temía. No se trataba de gente que hubiera llegado aquí por casualidad. Habían sido enviados, quizá desde otras épocas, quizá incluso por las mismas organizaciones que me habían traído aquí. La puerta no era de un solo sentido. Era una trampa, un círculo. La mayoría sucumbía a la influencia alienígena antes de encontrar la salida. Apenas podía mantener la compostura, cada sonido amplificado por el silencio. Necesitaba una salida, pero la única era volver a la puerta, de vuelta a lo que fuera que pudiera estar orquestando todo esto. Los susurros volvieron, casi burlones. Las voces familiares de mi equipo, mi familia y los recuerdos de personas que se habían ido se burlaban de mí, entrando y saliendo de mi conciencia como si quisieran poner a prueba mi determinación por última vez. Me tranquilicé y me volví hacia la puerta. La cuenta atrás de mi dispositivo de anclaje seguía parpadeando. Los minutos ya no coincidían con ningún sentido del tiempo en el que pudiera confiar. Empujé hacia adelante, ignorando los susurros, ignorando a las criaturas sombrías que me observaban desde la periferia de mi visión, con sus formas retorcidas medio ocultas en la oscuridad. No hicieron ademán de acercarse a mí, sino que me observaron como si esperaran que me uniera a ellos, que formara parte de lo que este mundo había hecho de ellos. Por fin vi el débil resplandor que marcaba la ubicación de la puerta. Sentía las piernas pesadas y un profundo cansancio, pero me obligué a dar cada paso. La puerta parpadeaba, inestable, como si se burlara de mí con la posibilidad de escapar. Extendí la mano y sentí el calor familiar de la superficie del portal bajo mi mano, pero mientras miraba el portal, la duda arraigó en mi mente. No confíes en la puerta. Las palabras resonaron y los rostros de aquellas criaturas pasaron ante mí, cada uno de ellos un recordatorio de lo que podría ocurrir si confiaba en la salida equivocada. Pero, ¿qué otra opción tenía? Este lugar ya estaba empezando a cambiarme, a introducirse en mis pensamientos y a desgastarme a cada segundo que pasaba. Con una última mirada al mundo alienígena que había intentado consumirme, me armé de valor y me acerqué a la luz de la puerta. Atravesé la puerta y el calor se convirtió en un frío glacial. El zumbido se desvaneció y fue sustituido por el silencio de la sala del hangar del Área 51. Me sentí aliviado. Me invadió el alivio. Había vuelto. Me volví y vi al director Wells de pie en el otro extremo del hangar, flanqueado por unos cuantos ayudantes, todos con batas de laboratorio. Su expresión era de cauteloso alivio, pero en sus ojos había un rastro de algo más oscuro, como si yo fuera un extraño. Los ayudantes murmuraban entre ellos y me echaban rápidas miradas, como si fuera una especie de espécimen. Wells se acercó, pero había una reticencia en su paso que nunca había visto antes. «Bienvenido de nuevo, Sam», dijo, con voz firme pero sin la calidez que yo esperaba. Me observó con una intensidad que me hizo sentir expuesta. «¿Por qué tanta formalidad, Wells?». Enarcó una ceja y miró a los asistentes antes de mirarme a mí. El protocolo habitual tras una misión de la puerta. Los asistentes se acercaron, uno de ellos con un escáner de mano que emitió un pitido débil y agudo al pasar sobre mí. Me quedé quieto, con cada fibra de mi ser en tensión mientras me escaneaban.
El asistente frunció el ceño e intercambió una mirada con Wells, que asintió ligeramente. Perdimos el contacto contigo durante un tiempo, continuó Wells. Temíamos que no regresaras. La mayoría no lo hace. Fruncí el ceño. ¿Cómo que la mayoría no? ¿A cuántas personas han enviado a través de esta puerta? Wells vaciló e indicó a los asistentes que salieran de la habitación. Cuando nos quedamos solos, se inclinó hacia adelante. Muchos han sido enviados a lo largo de los años. No han vuelto. Suponíamos que la puerta conducía a territorios hostil o a un entorno inestable. Pero ahora... Hizo una pausa y entrecerró los ojos. Ahora me doy cuenta de que quizá no volvieron porque no podían. Volvieron a nosotros, Sam, pero no creo que volvieran al nosotros correcto. El peso de sus palabras me golpeó. ¿Estás diciendo que esta no es mi tierra? Wells asintió lentamente. Tenía mis sospechas desde el momento en que la atravesaste. La puerta no es solo una puerta, es un puente entre mundos alternativos, versiones de la Tierra que pueden ser casi idénticas a la tuya, con pequeñas pero cruciales diferencias. Me sentí como un puñetazo en el estómago. Miré mi dispositivo de anclaje temporal y su leve mensaje de error parpadeó en señal de silenciosa confirmación. Así que he vuelto, pero a una tierra que no es la mía. Wells asintió. Y no hay garantías de que vuelvas a tu tierra original. La puerta es impredecible. Conecta con un punto concreto del tiempo y el espacio, pero nunca con el mismo lugar 2 veces seguidas. Por eso perdemos a tanta gente. Cada vez que la puerta se activa, puede enviar viajeros a una tierra alternativa diferente. Descubrimos esto demasiado tarde. Algunos no vuelven, y los que lo hacen, bueno, vuelven a otro lugar. Recordé las caras que había visto en el mundo de la puerta, las criaturas retorcidas y medio humanas que me habían observado. Tragué saliva, preguntándome si serían las almas que nunca volvieron a casa, o si serían versiones de personas que, como yo, se habían adentrado demasiado en lo desconocido. ¿Hay alguna forma de volver a intentarlo? Pregunté, con la voz esforzándose por volver a mi tierra. Wells negó con la cabeza. No hay garantías. Cada activación conecta con una versión distinta de la Tierra. Podrías acabar en una mucho peor que esta. ¿Hay alguien con quien pueda hablar? Pregunté. ¿Alguien que conociera al Sam Foster de este mundo? Wells suspiró e hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta. Ven conmigo. Creo que hay alguien que puede ayudarte a comprender. Me condujo por los pasillos de la base, donde se hicieron evidentes diferencias más sutiles. Rostros familiares me miraban con cauteloso reconocimiento, como si me conocieran pero intuyeran que algo iba mal. Finalmente nos detuvimos ante una puerta marcada con el nombre de Registros. Wells introdujo un código en el teclado y la puerta se abrió. Dentro había una sala llena de archivos viejos, polvorientos por el desuso. Me condujo hasta un archivador, abrió uno de los cajones y sacó una carpeta con el nombre de Foster Sam. Me la entregó con una expresión sombría en el rostro. La abrí y escaneé los documentos. Historiales médicos, informes de entrenamiento, diarios de misiones. Todos relataban una vida casi idéntica a la mía, pero innegablemente diferente. Había una foto de mi yo alternativo junto a Wells, ambos más jóvenes. Se me hizo un nudo en la garganta, acompañado de una sensación de desplazamiento. Así que este Sam, ¿nunca volvió? ¿Y ahora crees que yo ocupé su lugar? Más bien llenaste un vacío, dijo Wells en voz baja. Esta base nunca se ha recuperado del todo de tu pérdida. Él, tu familia, amigos afligidos, siguieron adelante, pero una parte de ellos siempre esperó que volvieras. Quizá crean que eres él. Quizá sepan la verdad. Me miró, sus ojos una mezcla de simpatía e inquietud. En cualquier caso, ahora estás aquí, y este mundo tendrá que adaptarse. Pero recuerda, Sam, esta no es tu tierra. Puedes intentar construir una vida aquí, pero nunca será lo mismo. Cerré el archivo, sintiendo el peso de mi propia decisión. Mi tierra, mi verdadero hogar, estaba ahí fuera.
en alguna parte, pero las posibilidades de llegar a ella eran mínimas. Por lo que sabía, podía encontrarme en otra tierra alternativa, un lugar que solo se parecía al que había conocido. Me quedé en silencio, mirando el expediente que tenía en las manos, la vida de un hombre que era yo y no era yo. La puerta, con sus promesas de descubrimiento, había mostrado su verdadera naturaleza, una trampa indiferente e infinita que atraía a personas de innumerables realidades, permitiendo a unos pocos escapar, pero nunca a los mundos que habían dejado atrás. La constatación fue aleccionadora, un recordatorio de que la curiosidad, una vez alimentada, podía conducir a pérdidas inimaginables. Cuando salí de la base y pasé por delante de personas que me miraban con una inquietante familiaridad, comprendí que me había convertido en un extraño para mi propia vida. Este mundo, esta tierra, no era mía, pero estaba lo bastante cerca, y cuando la puerta se cerró tras de mí, sentí la realidad. No habría vuelta atrás. Este mundo tendría que ser mi hogar, aunque no fuera el que había dejado.